Bueno, Luis Abinader chantajeó a la oposición y tengo que usar esa palabra porque es la única que cabe. Y lo hizo y está en video. Eso vendría siendo hoy en día el CONEP. Tú estás bregando con los abuelitos del casi 100% de los testaferros de Trujillo. Es que la gente no entiende cuál es el proceso real de recuperación de dinero. Tú te vas a caerle atrás en tribunales y tú nunca vas a lograr recuperar el dinero de ningún estado. ¿Qué hace Leonel Fernández que sube sin estructura? Lo primero que hizo fue, ante la presión de ese grupo, fue entregarle el aparato empresarial estatal. Tú sabes que hoy en día tú tienes la generación eléctrica, el 86% es privado. El estado nada más tiene 14%. Eso significa, si nos ponemos guapitos, te apagamos el país por 3 días. Davidito no es bueno ni con sopita, pero Davidito no tiene ese nivel que tienen Carolina y Yayo. No lo tiene. A la franca te lo digo. Ninguno de ellos lo tiene. Danilo no es bueno ni con sopita, pero fue el único que en cierta forma se le empezó a enfrentar a ese grupo, porque o manda él o mandan ellos. Sí. Punta Catalina fue un plan y todo el mundo se preguntó: ¿y por qué este individuo agarra y se pone a invertir en una termoeléctrica con una fuente de combustible ya obsoleta y que aquí no se usa? Es una pregunta, sí. Que era carbón, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Muy sencillo, porque es el único combustible que ellos no controlan. Hoy se encuentra con nosotros un querido amigo de años, una persona, señores, que yo me siento muy contento que esté aquí en esta plataforma de Despertar Político, porque hoy necesitamos personas con esa pasta humana y sobre todo, señores, que nadie lo calle. Porque hoy la República Dominicana necesita gente que tengan ese valor, esos pantalones, que muchas veces nos remontamos a los jóvenes de los 60, de los 70, y hoy me siento muy orgulloso, muy contento que esté con nosotros el doctor Remberto Pichardo. Bueno, gracias por esa bienvenida. Se nota que hay cariño de hace mucho tiempo. Yo mismo hasta me he asustado porque este invitado de una categoría tremenda, fuego consumidor, como yo he dicho varias veces. Bueno, gracias. Bienvenido a Despertar Político. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, vamos a darle a esto. Me gustaría comenzar, Giovanni. Ok, sí, adelante. Yo te veo mucho en las redes, en muchos programas, batallando, tirando candela. Pero yo quiero saber quién es Remberto Pichardo. Vamos a hablar más humanamente. No, déjame decirte, lo de las redes empieza porque no tenían un técnico, en principio jurídico, si se quiere, que lo ayudara, bueno, pues a explicar de una forma simple los temas, que le analizaran los temas, que le dijeran las consecuencias, etcétera, etcétera. Y yo tengo un background, yo no diría de lucha social, yo diría de metas sociales, conjuntamente con el pueblo dominicano, varios sectores sin importar. Tú sabes que hay gente que como que se limita por sector. Yo no, yo sí veo una política social que un grupo tiene dificultad en aplicar, sea el grupo cual que sea, pues entonces yo lo ayudaba. Y así, bueno, pues se creó un historial y como ellos saben que tienen acceso a mí sin ningún tipo de problema, pues entonces empezaron por un problema que había que explicarlo, que había que analizarlo, otro. Dando paso a paso. Sí. Eso fue en los últimos 5 años, te puedo decir que esto arrancó por el hecho de que dentro de ese tipo de quema uno se da cuenta de muchas cosas y lamentablemente nosotros nos dimos cuenta de que había una serie de maniobras que se estaban dando en contra del pueblo dominicano. Bueno, porque había que investigar y se investigó y se identificó la estructura que era que la ejecutaba. Todo el mundo comete el error, por ejemplo, de pensar que el responsable de la política pública, que desde afuera tú ves como que es un error, pero en realidad tiene un fin bastante avieso en contra de nosotros, era el presidente de turno. Nunca se señaló al empresariado que controlaba el Estado dominicano. Nosotros hicimos la investigación y bueno, y prácticamente se lo enseñamos al pueblo dominicano, mal agravante de, si se quiere, el vínculo que se creó con una parte del empresariado haitiano en República Dominicana, que al final, cuando tú te vuelves socio de una compañía, pues tú tienes acceso a todo lo que la compañía hace, a la logística de la compañía. Y fue la mejor manera de hacerlo porque, por ejemplo, si tú tienes un grupito de 28 empresarios que tienen el grueso del control financiero de la República Dominicana
y tú te vuelves el socio de todo, entonces tú tienes acceso al grueso del control financiero de la República Dominicana. Pero ese revelar, Giovanni, Remberto, ese revelar, todo ese entramado, todo eso que se da, no te ha acarreado consecuencias, no te han amenazado, no te han ponido tus trabas. A mí me han ido a matar 3 veces, man. ¿Cómo? Si yo tengo 2 medidas cautelares de la OEA, esto empezó con mi mamá, básicamente. Con el pleito que ella tuvo, bueno, el mismo partido de nosotros, yo soy de origen reformista. Yo no soy político, mi papá lo era, mi tío Dice que lo los era. reformistas eran rebuceros. No, eso era una maquinaria. Era una maquinaria. Tú podías estar de acuerdo con ella o no de acuerdo con ella, pero era una maquinaria. Fue la maquinaria que quedó del Trujillato. Porque nosotros matamos un dictador, pero no acabamos con una dictadura. Muy bueno. Excelente reflexión. Fíjate imagínate que tú tienes una compañía. Profundo eso. Y tú entiendas que en ese entonces presidente de la compañía, hoy en día se le llamaría gerente, tú tienes que salir de él, pero tú no quieres desbaratar la compañía porque la compañía deja beneficio. Tú lo que quieres es sacarlo a él del medio. Tú agarras y lo sacas del medio, y la persona que lo sacaron del medio o los beneficiarios de que se le sacara del medio crean una junta para asumir el control de esa compañía. Eso vendría siendo hoy en día el CONEP. Tú estás bregando con los abuelitos del casi 100% de los testaferros de Trujillo. Wow. Sí, porque esto era un solo aparato. O sea, todo lo que tú estás viendo ahora viene de... Pero mira, para que tú entiendas de qué estamos hablando. El Estado Dominicano, cuando lo crea Trujillo, más que un Estado per se, era una máquina de pasar dinero público a privado, a los bolsillos de él, el grueso. Porque el diseñador del Estado, como tú lo conoces, es el del Estado Es Trujillo. Moderno. Entre comillas, porque estamos hablando, ¿verdad?, de 1930. Sí. Y la verdad es que él lo estructuró, pero lo hizo más eficiente en cuanto al control del dinero que generaba el Estado Dominicano. ¿Qué hace él? Él no puede hacerse un cheque a él. Empieza a hacer compañía y a poner los testaferros de él en las compañías. Esas compañías son las suplidoras del Estado y la suplidora a la vez del pueblo dominicano, porque para él todo esto era una sola cosa. Todo esto era de él. Bueno, Ramfi Trujillo decía cuando él se iba a países del Caribe que él tenía una finca con más de 1 millón de clavos en ella. Wow. Eso era lo que decía Ramfi y era verdad. O sea, nosotros éramos los esclavos de él. Si tú lo comías, tú se lo comprabas a Trujillo. Si tú te lo ponías, tú se lo comprabas a Trujillo. Si era un servicio que tú le pagabas al Estado, tú lo estabas pagando a Trujillo. Lo que fuera que tú hicieras, paraba en los bolsillos de Trujillo, pero Trujillo no estaba en todos los sitios. ¿Quién era lo que estaban? Los testaferros de él en control de absolutamente todo. Y cuando te digo todo, es todo. Eso es tan así, que si tú coges un libro de historia contemporánea, tú te vas a dar cuenta, cuando tú empieces a leerlo, que los apellidos son los mismos apellidos. Y te va a dar la curiosidad, como me dio a mí en una, de yo agarrar y coger el libro y decir, pero ¿y de qué año es esto? Estamos hablando entonces que el poder se recicla en el poder. Sí, es que esa gente nunca salió de ahí. Se encontraban atrás. Y nosotros teníamos la percepción que es lo que a ellos les interesa. No, eso es el político de turno. Este grupo de políticos son unos ladrones. Mira cómo hicieron un desastre del país. Porque es lo que tú ves. Pero eso también era parte, si se quiere, de ese engranaje. Porque Trujillo ejecutaba elecciones, él hacía elecciones. ¿Y cómo tú te has salvado de ese engranaje, de esos 3 intentos de muerte que tú señalas? Bueno, por la misma razón que estoy aquí, porque soy notorio, soy como como se decía en la época, un muerto pesado, si se quiere. Remberto. ¿Entiendes? O sea, no es feo, pero no todos los muertos son iguales. Yo dejé de ser un número hace tiempo. Remberto, ¿cuál ha sido la fórmula? Porque observamos esa lucha entre los empresarios, entre los políticos, pero Balaguer siguió el mismo modus operandi y esas familias fueron beneficiadas. Muchos de ellos eran administradores de Trujillo y se quedaron con esas empresas. Pero no hemos mantenido, y quiero ahí que tú me amplíes, hasta hoy 2025, que se han reciclado
y que todos los gobiernos lo que hacen es darle más fuerza a esos sectores al punto que se habla que ya ellos van a decidir quién será el presidente aquí en el 2028. Pero ellos lo están diciendo de hace tiempo. ¿Quién es? Claro, pero mira, te voy a explicar el antes y el después si se quiere. Balaguer utilizaba el concepto de alcancía humana. La gente no entiende, dice, alcancía humana. ¿Qué diablo es Llama la eso? atención eso. Llama la Ok. atención. Yo sé que tú tienes dinero que no es tuyo. Yo tengo la fuerza para quitártelo. Pero como yo tengo el control de ti, ¿para qué yo necesito quitártelo? Si yo lo único que tengo que hacer con un teléfono es decirle, dígale a fulano que vaya y deposite 2.000 millones allá en el Banco Agrícola en la cuenta tal, y tú vas a ir corriendo a depositarlo. Pues para mí es igual que los cuartos tengan a nombre tuyo, a nombre de Perencejo, a nombre del Estado. Porque cuando yo quiera que ese dinero se ponga en un sitio, se va a poner. Ahora, desde afuera, ¿qué aparenta? Que aquí hay una democracia. Trujillo luchó por hacerle creer al mundo que aquí había una democracia, pero por Dios, aquí eran presidentes rotativos. Joaquín Balaguer lo fue. Enrique Peinado, si mal no recuerdo, lo fue porque tienen los mismos nombres, inclusive. Quizá me equivoque en el primer nombre, pero era Peinado. Te puedo decir que Negro Trujillo, el hermano de él, fue presidente varias veces. Y el mismo Trujillo fue presidente electo varias veces a lo largo de 3 décadas, más de 30 años. Cuando se arma el problema por la dictadura que muere Trujillo, ¿qué es lo que hay que mantener aquí? Una imagen de que ahora hay una democracia. Entonces tú no puedes agarrar y quitarle los bienes a una gente, primero porque vas a romper tú mismo tu esquema de democracia funcional, y segundo por el hecho de que no te es necesario. Tú tienes control de esa persona, una alcancía humana. Entonces, ¿para qué le vas a quitar el dinero cuando tú lo tienes a disposición? Con una llamada. Entonces esa fue la fórmula de Balaguer. Claro, claro. Es que la gente no entiende cuál es el proceso real de recuperación de dinero. Tú te vas a caerle atrás en tribunales y tú nunca vas a lograr recuperar el dinero de ningún estado. Por una sencilla razón. Antes el problema era descubrirlo. Ahora el problema es alcanzarlo. ¿Cómo tú haces la transferencia? Desde tu celular. Claro. ¿Qué te dicen en todos los sitios donde tú vas a comprar? Miren, ustedes cogen pago con tarjeta. Dice, mira, transferencia y tarjeta. Tú agarras y esa es la cuenta de banco. Y tú ahí mismo agarras y haces la transferencia. Pues exactamente el mismo proceso para 1.000 pesos que para 1.000 millones. Y si tú puedes transferir el dinero con un clic, ¿cómo tú le caes atrás judicialmente? No hay forma, porque De forma. el proceso para tú agarrar y que te dé una sentencia cualquier país para tú buscar hurgar en una cuenta es judicial. Eso significa que la otra parte tiene que ser notificada, ¿verdad que sí? Sí. Porque tú eres un estado, pero tú llegas como parte a otro país. Tú tienes que ir a un tribunal igualito que lo hace un estado de los otros países. No, desde que le notifican, ¿qué hacen? Mira, esa cuenta que ellos están averiguando, mándame el dinero para la otra, para allá, estamos en Panamá, mándamelo para Isla Vírgenes, y después tú lo rebotas para otro sitio donde te dé la gana. Tú nunca lo vas a alcanzar. Es ilógico pensarlo. ¿Cómo tú lo recuperas? Teniendo el control de la persona que lo tiene. Ya. Así de simple. Eso, Tú no tienes que caerle atrás los cuartos que tiene fulano. Tú tienes que mandar a buscar a fulano. Ya. Esas familias que tú señalas, siguiendo la misma Sí. línea de Giovanni, la pregunta de Giovanni, tú señalas esas familias, son alcancías, tienen los cuartos. Y Eso era cuando Balaguer. sí. Pero esas familias invierten en los políticos. Pero ahora ellos tienen candidatos. Y hay un candidato, por decir algo, prominente de una familia X. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál sería el candidato prominente? Bueno, por decir algo, el que más del PRM, el que más visualizaciones tiene, un trabajo sostenido en el tiempo, es Collado. Y todo el mundo los indica que hay una familia poderosa detrás. No, fíjate lo que sucede con eso. Y tenemos que seguir para que tú entiendas. Cuando Joaquín Balaguer deja el poder, ese grupo que estaba bajo control, porque los estados no tienen dinero, los estados lo que tienen es fuerza, Fuerza. control. Leviatán. Exacto. Eso es el estado. El estado es el árbitro, es el balance. Thomas Hobbes. ¿Me doy a entender? Fuerza. Se pierde la estructura de fuerza. Era la misma estructura que hizo que desaparecieran cientos de jóvenes, miles de jóvenes,
Pero esa era la estructura que mantenía ese grupo bajo control. Ya, Porque ellos no querían perderse tampoco. perfecto. ¿Qué hace Leonel Fernández que sube sin estructura? Lo primero que hizo fue, ante la presión de ese grupo, fue entregarle el aparato empresarial estatal, Dios. Wow. la generación eléctrica. Tú sabes que hoy en día tú tienes la generación eléctrica, el 86% es privado. El Estado nada más tiene 14%. Eso significa, si nos ponemos guapitos, te apagamos el país por 3 días. Tú sabes que los combustibles están en manos de ellos, la importación, distribución, almacenaje, todo está en control de ellos. Dios mío, pero... La banca está en control de ellos. Ahí yo vi una publicación de que para dinamizar la economía el Banco Central libera 81,000 millones de pesos. Pero el Banco Central tiene una deuda de más de 1 billón de pesos. Entonces, ¿cómo tú explicas que el gobernador libere fondos cuando se debe aquí más de 1 billón? Eso es 1 millón de millones del Banco Central. Porque el control lo tienen ellos. Y mira, antes ese control tú no podías vincularlo, pero todo ese grupo completo pasó a ser prácticamente funcionario público Sí. en el 2017, que cuando ellos toman posesión o son nombrados por Danilo Medina, y si hubiera estado Luis lo nombra Luis, y si hubiera estado Leonel Quien lo nombra sea. Leonel, y si hubiera estado Consejo. Hipólito lo nombra Hipólito. No, para que estemos claros que esto no es porque dije Luis, cualquiera hubiera tenido que hacerlo igualito. El Consejo Nacional de Competitividad es un órgano en el cual se encuentran como miembros por el cargo el presidente de la República, que es quien lo preside. Pero cuando tú lees los nombres de los que están ahí, tú te das cuenta que no es él que manda ahí. Los ministerios que manejan la finanza pública, que dependen del Poder Ejecutivo, están escritos como Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio de Hacienda. Se encuentra Pro Dominicana, que es el órgano que diseña la política de crecimiento económico. Yo he visto a Fran Rainieri ahí. No, pero si tú quieres, ven, vamos a leerte el decreto que lo nombra. Que yo lo tengo a mano aquí. En lo que tú Comprueba. buscas el decreto. Entonces, estamos hablando que el centro del poder es ese consejo. No, ese... te voy a Entonces, explicar. es el decreto que le entregó el país a los empresarios. No, le entregó el control directo El- financieramente, porque tú no puedes... Mira lo que pasa. Si tú tienes que tener un intermediario para hacer la cosa, el intermediario no se va a mover tan rápido como te puedes mover tú. Entonces tú vas a tener que agarrar y empezar a hacerle una serie de explicaciones a personas con las cuales tú vas a perder tu tiempo. Puede ser que te entiendan, puede ser que no, puede ser que te malinterpreten. Puede ser que sucedan muchas cosas en el camino que a ti no te interesan. Cuando tú necesitas velocidad, pues entonces tú empiezas a controlar la cosa directamente. Ya. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de estar mandando gente, no, que espérate, que quítame esto, que quítame lo otro, ahora todos están sentados en la misma habitación y ahí arreglan cualquier cosa que haya que arreglar inmediatamente. La aplicación es mucho más rápida y tú tienes más control. Porque es que si tú necesitas que el ministro de Hacienda haga algo, en vez de tú agarrar y tener que decirle a uno que vaya donde el ministro de Hacienda y le explique la cuestión para que el ministro de Hacienda te conteste y el tigre después volver donde ti para que te explique la cuestión a ti, cómo él lo entiende, y tú mandarlo otra vez y perder 10 vueltas en ese vaivén, pues tú se lo dices Te directamente. ahorran los trámites. No, nosotros lo que queremos es que tú hagas esto, porque él está sentado ahí. Mira, este es el decreto 389-17. Este fue el decreto que nombró a esta persona en el Estado Dominicano. O sea que ya esa división que tú tenías de empresariado, Estado, no existe. O sea, así de simple. Tú un decreto nombrando gente. Y tú tienes aquí, por la parte privada, en el artículo 1, se designa en el Consejo Nacional de Competitividad como miembros, en representación del sector privado, representación a la siguiente persona: Pedro Brache, Fernando Capellán, José Miguel González, ese González Cuadra, Sale cuadro. que es funcionario 2 veces, 2 veces. porque él está en este consejo Y y estuvo está en con, Urbe, estuvo ahí con Danilo, tú. pero él sigue en Urbe, Urbe. con Danilo y con Luis. Urbe. Y en Urbe. Ajá. Sí. Entonces, tú tienes a Manuela Grullón, eso es Banco Grupo Claro. Financiero Popular, Luis Molina Checal, que es Sí, VHD, VHD. Fran Rainieri, Punta Cana. Manuel E. Tavares, Felipe Vicini, Fresco. Miguel Barlet. Entonces tú tienes en el 2
A Ligia hubo que hacerle uno para ella solita. Sí, porque dije así. Ay, Se Dios designa a la mío. señora Ligia Bonetti como asesora industrial honorífica del Poder Ejecutivo y en esa condición, o sea, tiene dos. Y en esa condición, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. A ella hubo que hacer su artículo aparte. Qué buena así. No, porque dije así. Se crea el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad CNC, el cual estará integrado por las siguientes personas: Miguel Barleta, Rafael Blanco Canto, Roberto Bonetti, José Clase, Samuel Conde, José Luis Corrí Petrada, ese Pepín, Pepín. Manuel Díez, Pedro Esteva, Manuelito Estrella, Manuel Estrella, Todos los cuartos del mundo. Félix García Castellano, ese grupo Linda, Octavo, si mal no recuerdo, Carlos Guillermo León, PhD, Aquiles Hernández, Franklin León, el clásico, Celso Marrancini, Celso. Carlos José Martí, ese Costal, Ramón Menéndez, Marcial Narri, fallecido Agripino Núñez Collado, que en pano de cáncer, pero no era bueno ni con sopita, Agripino. Mercedes Ramos, su grupo Ramos, Héctor Rizek, Samir Rizek, Gustavo Tavares, Juan Manuel Ureña, Bernardo Vega, Juan Vicini, Máximo Vidal, José Vitienes y Elena Villella. Entonces, todas estas personas, mira aquí, para que tú veas qué interesante, del artículo 6. Se elimina el viceministerio para la gestión de la competitividad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y se instruye al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad, CNC, tomar las medidas necesarias para la reubicación del personal y hacer las coordinaciones correspondientes para que los temas y asuntos técnicos vinculados a la competitividad nacional a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sean transferidos a la dirección ejecutiva de ese consejo. O sea, toda la información de ese ministerio hay que pasársela a ellos. Se eliminó un viceministerio para ellos elaborar el presupuesto. Wow. Así de simple. Eso en el 2017, eso va lejos ya. Vale. Dios. Tú ves las fusiones del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía y Planificación. Tú ves la conformación, por ejemplo, ahora del Ministerio de Justicia. Tú ves que todo se está empaquetando. Eso es para que sea de más fácil control para este grupo. Entonces, ahora viene hacia abajo las ejecuciones de este grupo. Porque, por ejemplo, Fran Rainieri está ahí en el CNC, pero las hijas de Fran están en el CONEP. Increíble. Celso Marrancini está en el CNC, pero ¿quién es el presidente del CONEP? Celso Juan Marrancini, el hijo de Celso. Todo enlazado. Felipe y Juan se encuentran en el CNC, Sí. pero Amelia Vicini se encuentra en el CONEP. ¿Entiendes? Manuel Grullón está en el CNC, Sí. pero el Banco Popular Dominicano tiene representación, o sea, uno de los empleados de él está en el CONEP. Y así están en los dos sitios. Es una plutocracia. ¿Entiendes? No, pero se ponen peor por una sencilla razón. Aquí nosotros siempre hemos tenido negocio con Haití. Eso no es de ahora, o sea, tenemos múltiples negocios con Haití. Y llegó un momento en el cual los empresarios, no todo, parte de los empresarios haitianos y el grupo completo del empresariado dominicano entendió que si tenían el mercado de la isla completa, pues iban a tener más ingresos. Porque tú lo ves a nivel tuyo de pueblo, pero cuando tú lo ves a nivel de ellos, que el Dios de ellos es el dinero, pues entonces tú agarras y dices, pero si vendemos la isla entera vacía no ganamos tanto, si agarramos y generamos para esta otra isla no ganamos tanto. Entonces el hecho de que nosotros estemos aquí, tanto el pueblo haitiano como el dominicano, a ellos les es irrelevante. Una finca, como tú señalabas. Sí, una finca. Si ellos le dan más por el terreno que lo que nosotros le dejemos en impuestos o como consumidores de ellos, la venden con nosotros adentro sin problema. No, tú tienes que estar claro en eso. Y entendieron que si se unían,
podían tener control total. Y aquí quien hizo la propuesta fue Gilbert Billo en el 2013, presidente de GB Group. Y él públicamente, y eso fue todo un evento, así como tú ves que cuando le entregan a Frank Rainieri por el consorcio Cabo Rojo, pues así mismo esto fue todo un evento, que lo publicaron en todos los diarios. ¿Eso es lo que tienen experiencia en turismo? ¿En qué? El grupo Punta Cana. Rainieri dice... No te voy a decir mi opinión, te voy a decir lo que pasó, para hacerte este paréntesis. Frank Rainieri se asocia con GB Group, Gilbert Billo. Tiene la mano en todos lados. Y Gilbert Billo es una persona que tiene fuertes inversiones, no de ahora, de hace mucho, en Jamaica. ¿Por qué se asocia el grupo Punta Cana con Gilbert Billo, con GB Group? Precisamente porque si tú vas a una licitación pública por un aeropuerto, como lo fue el aeropuerto Manly de Jamaica, pues entonces tú necesitas credenciales. ¿Y qué mejores credenciales tú puedes tener que una persona que tiene ese nivel de inversión en Jamaica? Entonces, esa es la garantía estatal de que si algo sale mal, pues tú te puedes responsabilizar del pago de cualquier tipo de indemnización al Estado jamaiquino. La tenía. Para más garantía, van a la licitación, porque aparentemente la ley de ellos es similar a la de nosotros, que necesita una representación local. Se asocian también con un grupo económico local en Jamaica, con una trayectoria, o sea que cumple los requisitos. Pero quien iba a manejar el aeropuerto era el grupo Punta Cana. O sea, cada papel estaba bastante bien designado. No le dieron el aeropuerto. ¿Cómo? No. Tú lo puedes buscar. Ni siquiera yendo con GB Group y un consorcio respetable en Jamaica, a Frank Rainieri le dieron el aeropuerto Manly en Jamaica. Tú te preguntarás, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Porque a él lo venden como el gurú del turismo ¿Y y de los aeropuertos. ¿Tiene aeropuerto aquí? Por una sencilla razón. ¿Cuál tercero técnico en administración aeroportuaria y en turismo puede corroborarte eso? El aeropuerto de Punta Cana podría ser una choza con una pista, y si tú querías Punta Cana tienes que montarte en el avión y caer ahí. Que de ellos no es público. Tú te has puesto a pensar en no, es que no hay otro. ¿De verdad? ¿Cuál otro hay? No, no. Entonces, si tú quieres, bueno, tú tienes una opción, tú llegas al Aeropuerto Internacional de la América y coges tu transporte y te tiras tu par de horas hasta llegar a Punta Cana, o tú aterrizas en el aeropuerto que está cerca. ¿Cuál es el único que hay? El de Frank. Entonces, el flujo de pasajeros obligado, que va a Punta Cana, no te puede ser una referencia de un buen manejo de una instalación aeroportuaria. Entiendo tu punto. Uno, en cuanto a la gestión administrativa del aeropuerto, el aeropuerto es de él. Entonces, ¿cómo tú puedes corroborar el buen manejo administrativo de un aeropuerto donde el dueño es que lo administra? Ya. Dios mío. ¿Cómo? Muy fuerte el punto de Roberto. ¿Cómo tú lo corroboras? ¿Cómo tú haces lo mismo para su instalación hotelera? Inclusive, hay una publicación que yo creo que fue de Acento, de una reputada firma internacional que evaluó oferta turística, que dijo que la de Punta Cana no estaba muy bien situada, estaba entre las peores, dentro del concepto de que no era la realidad lo que se ofertaba publicitariamente a nivel de paquete turístico. Y eso no lo dije yo. Ahí está el resultado de esa firma, si se quiere, especializada en turismo, que publicó Acento, si mal no recuerdo, y la publicación es del año pasado. Entonces, tú dirás, pero ¿cómo es eso posible si nosotros tenemos un turismo? Bueno, todos los años rompemos récord, 10 millones, 11 millones. Bueno, pues mira, la respuesta la dio una publicación de, si mal no recuerdo, New York Times, que yo utilicé en uno de los programas que yo hice para que la gente la viera. Que fue que nosotros fuimos el único país, falta de escrúpulo, porque yo no tengo otra frase, que en el medio de la pandemia permaneció abierto el turismo. Entonces, que eso fue uno de los grandes logros que el gobierno, bueno, en esa época, matar a todo el que murió.
Porque eso es fácil. Si el turista llega contagiado, el personal que lo atiende es local, y Sí. cuando ese personal acaba su turno y va a su casa, infecta a su familia. Y cuando la familia se mueve alrededor del país, infecta a todo el mundo. Pero esos tipos lo dejaron abierto. Entonces, ¿qué hizo todo el mundo? Que en lugar de ir a los otros países donde iba en la región, bueno, cogió para acá. ¿Por qué? De nuevo vamos al mismo escenario. Era el único que estaba abierto. Así se fue. Renberg, ¿Entiendes? Entonces, dentro de esos parámetros, sorprendido. ningún país, y te pongo el ejemplo ya real de Jamaica, que no es un país de que enorme, no es de que la propuesta le quedó grande, simplemente no llena los requisitos que den una garantía, no lo llena la realidad. Entonces vamos a llevártelo un poquito más lejos. ¿Tú viste la comisión que evaluó lo que fue la presentación o la propuesta de los licitantes? En esa comisión no hay ni un técnico aeroportuario ni un técnico turístico. ¿Cuáles son? Ochi Vicente, Hacienda, tú tienes Obra Pública, tú tienes a Paliza, ministro de la Presidencia, tú tienes a Simon Freon, que yo a Simon yo conozco la mayoría de los que estaban ahí sentados. Simon Freon no sabe de hoteles, Simon Freon lo que es abogado. Digo, le trabajaba a los Oye. Ranieri, le trabajaba a los Oye, Ranieri. como abogado. Como abogado. Sí, ¿entiendes? Entonces, Andrés Lugo Riz es abogado. Yo conozco a Andrés. Paino, lo que es abogado. Ahí no es rico. Ahí no hay uno que sea técnico en ninguna de las dos cosas. Wow. No lo hay. Y tú dirás, no, pero que nosotros contratamos expertos por un informe. Ajá. Pero si tú eres que va a tomar la decisión y tú no tienes la capacidad de evaluarlo, ¿cómo tú garantizas que lo que puso el experto o el técnico en el informe es así? Porque él puede ponerte lo que le dé la gana y tú no eres capaz de identificar si lo que hizo fue un disparate o no. Porque tú no eres técnico en eso. Wow. Entonces, seguimos, porque se pone peor. Ay, Dios mío. Mío. Pero esto El está El fuerte. consorcio Cabo ¿Está Rojo. asustado? El Ay, Dios consorcio mío. Cabo Rojo encabezado por el grupo Punta Cana. ¿Tú sabes quiénes lo integran? El grupo Punta Cana, A la cabeza. que no es garantía ni de buena gestión administrativa, ni en hoteles, ni en aeropuertos, Yo por las pensaba- razones que ya hemos dicho. Yo pensaba que sí. Yo me estoy desayunando. Oye. Ellos alegan Y- experiencia. Y 3 AFP, Los cuartos del pueblo. 3. 3. Reserva, siembra y crecer. Increíble. Ay, Dios mío. Pero, ay, Ya. Dios mío, yo no sé Ya. cuánto que decir. 3 Remberto. AFP. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Si todos confían tanto en la buena gestión y en la administración de Fran, porque se conocen, Sí, sí. Estamos hablando de que siembra de Carlos Guillermo León está ahí, Antonio Achecal está ahí, Ay, digo, Dios. Molina Ese Achecal Molina está ahí. Checar, PhD. Óyeme bien, ¿dónde están ellos dos? En el Consejo Nacional de Competitividad. O sea, se ven la cara con Fran, que también está ahí. Sí. Son panitas de Fran. Crecer son los RISEC, ¿verdad? Tenemos a siembra y a crecer. Y Banreserva ni siquiera se cuenta porque Luis Abinader llama a quien sea, a Van der Hall, y le dice, dale los cuartos a Fran, que también Sí. está en el mismo Consejo Nacional de Competitividad. Ahora, es una cofradía. No, eso es así. Una cofradía. Si es tan bueno el negocio, ¿por qué esos bancos dueños de esa AFP no invirtieron el dinero de ellos directamente? ¿Tiene lógica esa pregunta? Sí. Es un negociazo. El futuro, no, eso Cabo es, Rojo. Eso es lo último Timón. de los muñequitos. Vamos a invertir lo de nosotros porque tenemos un beneficio privado que podemos usar. Porque los beneficios de la AFP no son utilizables a nivel privado. Ya- El detentador es privado, pero el dinero es público. A mí me llama la atención eso que tú dices, porque si tú como trabajador quieres comprar un apartamento y tú tienes 4 millones ahí, a ti no te lo facilitan los No, cuartos ni por el DH. Pero vamos a ponerte lo peor. Según Forbes México, reproducido por el Nuevo Diario en República Dominicana, en la investigación que ellos hicieron en el 2020, Fran a esa altura del juego tenía él 1.400 millones de dólares. Creo que estaba en el segundo más rico, ¿no? Por ahí estaba. No, el primero estaba encabezando El la lista de los primer dominicanos. mediano. en ese momento. Entonces, si de lo que se está hablando es de 200 milloncitos de dólares y el negocio es tan bueno, ¿por qué Fran, en vez de coger los cuartos prestados, no puso lo de él? Mm. Tiene cocorícamo. En Remberto. todas las formas.
pero espérate, vamos a darle un chin Ay, más. Dios mío, pero Dios te calienta mío, más la Dios mío. Porque se vaina. pone, no, porque esto es como los muchachitos cuando se ensucian. Ay, ay, Yo que soy papá, que he cambiado pamper y toda esa vaina, viene un momento en el Sí. cual el muchachito es un reguero tan grande que tú no sabes por dónde que lo vas a coger. ¿Verdad? Paino Enrique es mi amigo Paino Enrique, actual ministro de Medio Ambiente, que lo que es abogado, miembro de esa comisión. Era el director de campaña de quién? Yo no sé, no. Él era el director de campaña del PRM en la circunscripción 1. ¿De quién era el director de campaña? De Luis Abinader y de Yo no sé. Carolina Mejía, actual síndico del Distrito Nacional. Pasa la licitación, se la dan a Fran, que, espérate, antes de, hay que sumarle, Fran es funcionario público. Sí. Fran es funcionario público. Fran prácticamente, al ser parte del Consejo Nacional de Competitividad, se está autoentregando Cabo Rojo. Porque el grupo de él no podía participar. Él tiene el Consejo Nacional de Competitividad, dirigiendo la política y la financiación de todos esos proyectos. ¿Es verdad? El grupo de él no podía participar ni de cerca. Dios mío. ¿De quién era jefe de campaña? Mi amigo Paino Enrique, actual ministro de Medio Ambiente. De Carolina Mejía, ¿no era? ¿Y a quién fue que tuviste? Coger en un jet privado a Cabo Rojo en estos días, no hace dos. Bueno. A Carolina Mejía. Después de que su director de campaña aceptara entregarle eso a Frank Yo me voy de esta No, cabina. Roberto. en avión. Ahora se le cogió a Carola con IAB Cabo Rojo. Pero ellos son miembros todos del mismo grupo. ¿Quién era el director de campaña de Carolina antes? ¿Quién es el panita de ella? Yayo San Lobatón. Ay, Dios mío. ¿Verdad que sí? ¿Y de quién es socio Simón? Director De Yayo. del fideicomiso. Un gancho como De fue Cabo tu entrevista Rojo. aquí hoy. Dime, ¿de quién? De Yayo. Y Andrés Lugo, mi amigo Andrés Lugo, todos nos conocimos juntos en Francia, andábamos para arriba y para abajo, bebiendo Roma en Ay, Francia. sí, tú tengas foto con ellos, yo Claro. creo, sí. Pues yo soy amigo de quién Yayo, es? tú tenés la foto. Del mismo grupo de Andrés Lugo. Eso esperaba. Entonces, ya óyeme bien. País no estaba con nosotros allá. Paino, Entonces tenemos tres del comité. el único que está afuera eres tú. Roberto, el único que está Y no fue que te dejaron afuera, te dije, Roberto. No fue que te dejaron afuera, por eso tú estás cacareando. No, diciendo. mira, déjame decir. Dime la verdad. No, Yo lo repito, te dejaron afuera y No, por eso yo- tú estás yo- cacareando. No, a mí me ofrecieron, a mí me dijeron varias veces, el mismo Yayo me dijo a mí, oye, pero Yo tengo el libro de Francia Vamos a con darte Yayo y un está, cargo. está ahí la foto. vamos a darte un cargo. No. No. Pero él insistió, ya la tercera vez yo le dije, deja eso. Y yo reformulo, No, esos no. sectores empresariales no te han llamado y dicen con el maletín. Dicen, Humberto, estate tranquilo, toma. No, es que nadie pierde su tiempo porque todos nos conocemos Sí. aquí. Todos nos conocemos aquí, nadie pierde. Ellos me conocen. No se atreven entonces. ¿Tú sabes lo que dijo Paino una vez? Incontrolable. No, oye, Paino dijo una vez, nos juntamos todos frente a un tribunal ahí en Ciudad Nueva. Dijo, no, empezaron a hablar de que vamos a ser procurador cuando lleguemos. El Paino dijo, no, caemos presos todos. Esa gente me conoce. Sí. Ellos no van a perder su tiempo. Dije que no, llámalo. Eso no pasa. Remberto. Pero, mira, la gente no entiende qué es lo que se pierde. Yo te voy a poner un ejemplo que yo viví. Mi mamá tuvo un accidente y a mi mamá le chocó una guagua bajando de Juan Dolio, de la casa de Carmen Rosa Hernández Balaguer, que tenía en Juan Dolio. Ella vivía en Juan Dolio. Tenía un apartamento aquí, pero ella siempre vivía allá. Y venía mi mamá bajando de allá. La chocó una guagua. La jipeta quedó desbaratada, Y quien la recogió fue un estudiante de Derecho. Mi papá era el cónsul general de la República Dominicana en Haití. O sea, la jipeta tiene una placa haitiana puesta. Y la gente decía, no te meten en ese lío. Un diplomático haitiano. Ahorita dicen. Y el estudiante de Derecho dice, sí, pero sea lo que sea, hay que ayudarla. Imagínate tú, una placa escrita en francés, diplomática Ya. haitiana, una mujer rubia, para todo el mundo asustado. El muchacho agarró
Y en su motorcito dijo, ven, ayúdamela. Y la montaron en el motor y se la amarró con un alambre. Wow. Y así llegó él al Darío. En el Darío lo ayudan a quitarse a mi mamá, la ponen en una camilla. Y cuando le iban metiendo para adentro, un médico que hacía turno en el Darío, ahora dice, ven acá, ven acá, ven acá. Echa para acá, ven, espérate. Y se acerca. Y le quita los cabellos de la cara y dice, preste a Josefina. La reconoció y dice, esto no viene para acá. Dámela para firmarte el traslado. Y la mandó para la Abreu. Y así es que empiezan a bregar a mi mamá. Y por eso, para mi mamá, en un hospital en Miami, mi mamá tenía 2 cervicales. Una la tenía fracturada y la otra desplazada. No se murió porque Dios le agarró el cuello así hasta que llegó a Miami. Metió su mano. Sí, hay gente que no cree en Dios. Yo lo he visto obrar. Cuando la sentaron en Miami frente al doctor Horta, Forte era que se llamaba, el que la operó. Él hace así y le dice, no hable, señor. Y hizo así, mira, y cogió el ángulo que tenía la desviación de la cabeza de mi mamá y le dice, ¿cómo te llegó aquí? Y dice, en avión. Y dice, ¿usted está viva? Y dice, mire, no se mueva de ahí. Y llamó, cogió el teléfono y dijo, yo necesito que me traigan esto, un inmovilizador y lo otro. Y yo, cuando dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Dice, usted la ve ahí sentada. Las cervicales están así. Eso significa que si una toca la espina, se le ahoga ahí en la cara. Ella está más muerta que viva. Y de ahí fue que se la llevaron para allá. Wow. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque nosotros no tenemos un sistema de salud que sirva. Claro. Se salvó porque Dios metió la mano desde que ella chocó hasta que llegó a Miami. Por eso le puede pasar a tu hija o a tu hijo. Me puede pasar a mí porque todo el mundo cree que cuando tiene un accidente va a quedar consciente. Como que él tiene una potestad, una decisión sobre eso. Y te estoy hablando de un ejemplo. Pero nosotros aquí recaudamos dinero para tener un sistema público de salud que nos cuide. 1A. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto nacional ahora? 1.687.000.000.000. Increíble. ¿Para dónde que se van los cuartos? Ellos se lo llevan. Ellos lo sacan. A Luis Abinader se le hizo la pregunta que más rompen, una semanal. Se le hizo una periodista por la presión que nosotros le metimos, dónde estaban los préstamos. Él dijo, bueno, ¿tú no has visto los índices? No le contestó. Porque él no tiene una respuesta. El gato, oye, mantener el Estado Dominicano saliendo 100.000 millones de pesos. Y es un dato que yo he dado varias veces. Tengo un seguidor que me dijo, no, mire, tenemos que actualizar esto porque buscó la información. Está casi al doble. Estamos hablando de 300 y pico de mil millones. Pero nosotros tenemos un excedente de 1 billón, casi 300.000 millones y aumentando. Increíble. Aquí han aumentado las recaudaciones a más de 1 billón de pesos y se siguen cogiendo los préstamos. ¿Dónde está el dinero? Yo podría inferir, por lo y déjame decirte, para este trimestre ya se cogieron 3.100 millones de dólares de préstamos. En un trimestre, multiplícalo por 4 para que te dé un año, son 12.400. Mételo por 4 años, porque este es el primer año del segundo cuatrenio de ellos. Estamos hablando de ¿cuánto? 48.000 millones, 49.000 millones de dólares, si lo dejamos llegar al 2028. Entonces ahora viene la parte chula de este desastre. Y hay más todavía. Hay más. Todo lo que están sentados en el Consejo Nacional de Competitividad, no vamos a ser tan absolutos, la mayoría tienen vínculo económico con GB Group. Y yo hice 8 programas para que lo vieran. Y este lío se armó con un proyecto que se llamó Consejo Económico Binacional Quisqueya, que se formó después de que Gilbert Villo en el 2013 hiciera la propuesta de la alianza estratégica entre ambos países. Y se formó con la plana mayor a nivel económico de la República Dominicana, empresarial y estatal, y del otro lado sucedió lo mismo porque Michel Martelly hizo el coro y parte del empresariado haitiano hizo el coro. Y desde esa época los dos grupos hicieron esto. Desde ahí que se financian las bandas. Háblame sobre eso. Según Canadá y Estados Unidos,
Gilbert Villo fue uno de 3 sancionados por financiamiento de banda criminal haitiana, hoy en día terrorista, es como ellos lo designan. Gilbert Villo no fue sancionado por Luis Abinader, ni Michel Martelly, ni otro de los funcionarios de ellos. A Luis se le cuestionó directamente sobre Gilbert Villo después de haberse sancionado en otra semana. Ahí está el video. Se paró un periodista y le dijo: yo tengo otra pregunta sobre por qué no hay un embajador norteamericano en República Dominicana. Fue algo así que le dijo. Y sobre el hecho de que el pasaporte se le entrega a una compañía asociada a GB Group. Él dijo en español GB Grupo. GB Group. Y Luis Abinader se le hizo el loco. Dijo que él no conocía esa compañía. Pero Luis Abinader nombró como asesor financiero al CEO para el área del Caribe en esa compañía, que es Pablo Porte. Wow. Desde el primer día. Asesor financiero del Poder Ejecutivo. Yo te voy a decir el porqué de ese nombramiento. Esto está estructurado como una multinacional. Tú dirás, ¿por qué esa gente metieron todo como socio a GB Group? Porque GB Group se hizo multinacional mucho antes que el empresariado dominicano. Cuando tú vas a entrar al mercado de otro país, tú necesitas un aliado que te dé el background, como hizo Frank Rainier en Jamaica. El aval. ¿Entiendes? El aval, o sea, ok, nosotros le vamos a dar el ingreso, sus productos van a fluir porque es socio tuyo. O sea, como ya tú tienes un nombre hecho, si tú te asocias, tú gozas de la cadena de distribución de tu socio. Sí. Tú gozas de la representación de tu socio. Tú gozas del aval económico de tu socio. Por ejemplo, cuando GB Group compra aquí los activos de Texaco, Sí. Chevron Texaco, ellos hicieron lo mismo en 3 países a la vez. Compraron aquí, en Jamaica y en San Martín. Porque ellos sí son una multinacional. Y así es que paran teniendo el monopolio prácticamente de los combustibles en República Dominicana, porque ellos tenían los activos de Texaco y Chevron. Pero Carlos José Martí, socio de ellos, en una compañía de Barbados, según los Pandora Papers, constituida en el 2004, hasta donde ellos tienen récord, ya era socio de Gilbert Villo, de Rubén Villo y de Lawrence Villo. O sea que tú ves a Texaco por un lado, Chevron, y tú ves a Costa, el Tropical por otro, y tú crees que son 2 grupos distintos. No, son un solo grupo. Monopolio casi completo de todo lo que tiene que ver con combustible. Sistema energético. También son socios de los Vicini. Y ahora que Sí. tú hablas del sistema Yo quiero pasar a otro tema. Entonces, Así, fíjate, rápido, brevemente, vamos a ¿Tú pasar- te acuerdas de cuál fue el acuerdo, lo que se puso en el acuerdo que firmaron Michel Martelly y Luis Abinader en el 2001, 2021, si mal no recuerdo? Todo el mundo se quedó, ¿y por qué diablo está eso ahí? Se firmó un acuerdo en el cual Haití se comprometía a comprarnos a nosotros el exceso de generación energética que nosotros, República Dominicana, produjéramos, pero el exceso no existía. No. Entonces tú dirás, ¿pero cómo se compromete a comprarnos algo que nosotros no tenemos? Inmediatamente se aperturó la licitación de la planta de Manzanillo. Oh. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa licitación? Jaina es uno. ¿Y de quién es Jaina? No, ¿De quién? De los Vicini. Chini. Remberto. ¿Quién es el presidente de Jaina ahora? Leonel Melo, abogado de los Sí, Vicini. sí. Wow, sí. Socio del comité de la junta directiva del grupo Inicia. Y el otro lado, ¿quién es el otro generador? También está en el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Es Gitabo de quién? Gustavo. No es del grupo Linda. Félix Castellano García. García No está en el Consejo Félix Nacional de García. Competitividad también. también. Pero él está junto en el Grupo Universal, que son socios estratégicos de GB Group. También es miembro del Consejo Directivo del Grupo Financiero Popular. Pero- Remberto, yo te quiero aprovechar en sentido lato, como decimos nosotros los abogados, con relación al tema de la zona colonial. Yo observé en las redes el lado oscuro de la zona colonial. ¿Qué es lo que está pasando, querido hermano, con la zona colonial? Nuestro amigo José Ariel estuvo
tomando declaraciones de personas que tienen negocio No solo que Lo mismo que tú estás viendo, mira, Carolina Mejía, yo vi una publicación de Carolina Mejía recibiendo unos donativos supuestamente para un área. Como se utiliza aquí, bueno, tú has bajado la Abraham Lincoln, Sí. que las isletas dicen apadrinada por Vimenca. Sí, claro. De hace muchos años. Exacto. Bueno, pues prácticamente el mismo mecanismo. ¿Y quiénes eran los donantes de ese proyecto de la alcaldía de Carolina? Uno era Texaco, cuyo representante fue Pablo Porte, que tiene, el mismo Pablo Porte, que Sí. tiene una muy estrecha amistad con Carolina Mejía, y los otros fueron Domicén. Domicén es una compañía de cemento que tiene como accionista a Lisandro Macarrulla, al grupo Inicia, que son los Vicini, tiene al grupo Oyer también, y tiene un socio que es un grupo italiano que se llama Calaicoa, si mal no recuerdo. Entonces, ahí prácticamente tú tienes a las personas que siempre han querido tener el control de lo que es la zona colonial en la República Dominicana, junto con la persona que fue a picar la zona colonial de la República Dominicana, no por parte, sino en su totalidad a la vez. Rompen la zona colonial en dos, porque está rota en dos, y duran años con ella así. No hay parqueo. ¿Cuál es el efecto inmediato? Y el único parqueo que había, ella lo rompió. Había una grieta en el parqueo, pero ellos no repararon la estructura, ellos demolieron la estructura. La cerraron durante mucho tiempo, luego la demolieron. Entonces, si tú vas a crear un problema de tránsito, ¿qué es el primer problema que tú solucionas antes de romper el sitio entero? El parqueo. Tú dices, no, espérate, si nosotros no vamos a afectar la vida económica de esta área, tenemos que empezar la obra. Si vamos a demoler el parqueo, pues tenemos que hacer parqueo inmediatamente, porque no hay parqueo en la zona. Pero eso no fue lo que hicieron. Ellos desbarataron el parqueo y desbarataron todo a la vez. Inmediatamente, ¿qué tú tienes como resultado? La quiebra de todos los negocios que están ahí. Ese es el resultado. Eso no hay que darle mucho casco. La intervención de la Entonces, zona. ¿quiénes son los únicos que pueden soportar ese espacio-tiempo sin recibir dinero? Lo fuerte. Ajá. ¿Qué son? No, dilo tú. Lisandro Macarrulla y los Vicini. Sí. ¿Verdad? Que son precisamente los grandes contribuyentes de Carolina, de Carola. Entonces Carola agarra y rompe eso en dos. Y tú puedes estar seguro, mira, me voy a meter a brujo. Los espíritus me están diciendo que cuando toda esa gente no puede aguantar más y le dé su punto comercial y su negocio a los Vicini y a Lisandro, mágicamente la zona colonial se va a arreglar en 2 semanas. Pues yo quiero apuntar algo ahí, quiero que tú me corrijas. Cuando yo estuve entrevistando a los comerciantes en la zona colonial, no hace mucho, que eso destapó la caja de Pandora, y todo el mundo ha comenzado a hablar de eso, a partir de que yo entrevisté a una señora allá, pude ver que no es Carolina que está rompiendo la zona colonial, sino Hermitur, y también apoyado por un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, corrígeme esa parte ahí. BID. Yo tengo los videos de la alcaldía interviniendo el parqueo. Eso sí, eso es la alcaldía. Pero la intervención es lo que pude contactar con los comerciantes. Yo tengo el video de la alcaldía interviniendo el parqueo, que fue lo primero que sí, eso fue lo primero. Estoy de acuerdo ahí. Para crear el problema. Se mete el Ministerio de Turismo. Exacto. ¿Quién? Para que estemos claros. ¿A quién está vinculado David Collado? Juan Vicini. Yo tengo a David Collado, óyeme bien, en una publicación de una de las reuniones del Consejo Económico Binacional Quiqueya, estoy hablando de 2015, ahí sentado, y el conferencista, el director de la orquesta era Juan Vicini. Increíble. Y ahí estaba Davidcito sentado en la frontera. Hoy en día ministro de Turismo. Fran Rainieri es el ministro de Turismo en funciones. Ahí se hace lo que Fran diga. Primicia. Pero Fran, no, pero déjame decirte, mira, yo no me acuerdo qué fue lo que le dijeron a Davidcito al principio de gobierno, pero él cogió la cuerda. Y eso, escúchame que te interrumpa, hermano Remberto. Nosotros tenemos un amigo común
que tú tuviste con él en Francia, que al principio yo lo entrevisté en su firma de abogado y él me informó que él iba para turismo y no sé qué pasó, que entró el otro. No, pero, Sí. pero déjame decirte, Sí. yo no sé qué fue lo que pasó. Yo creo que fue en Noche No Te Vayas. Yo fue que eran María Cela y Diana Lora. Y Davidito llamó al programa. Y eso fue en el aire. Y Davidito empezó que el presidente que me ha puesto una responsabilidad muy grande, que el turismo, que el diablo hizo hermano en el medio de la pandemia, que patatín y patatán. Y que nosotros, una comisión integrada por Celso Marrancini, Paola Rainieri y yo, hemos tomado la responsabilidad de levantar el turismo. Entonces, él mismo lo dijo. Tú puedes buscar el programa, que ahí está la llamada. Entonces, Fran no estaba sentado ahí, estaba la hija de él. Con freco. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esto no es escondido. Yo tengo una foto que, Ay, Dios hay que, cuando uno sabe cómo funciona la vaina, uno hasta se ríe. Miren, en el 2023, la Texaco hace un torneo, yo creo que fue de golf. Y Pablo Porte, que es el CEO, oye, 2023, ya Pablo Porte era asesor financiero hace 3 años. Wow. Pero no, él es el CEO de la Texaco aparentemente. Entonces habría que preguntarle a Pablo que en calidad de qué diablo era que estaba ahí, si de funcionario público o de CEO privado, porque él mismo no se sabe la diferencia ya. Juez y parte. ¿Y dónde está? ¿Y con quién sale en la publicación? Sale con Oyer, del grupo Oyer, lo mismo de Domicen, Son lo los mismo, mismos, de VMO. ¿Tú te acuerdas de esa compañía? Esa fue la compañía que compró el terreno de Sanssouci. Vicini, Macarrulla, Oyer. A precio vaca muerta. Entonces, sale en la foto, las publicaciones de Texaco, le hace Pablo Porte. Está Fran Rainieri, está la esposa, que Aide, si mal no recuerdo su nombre, y sale Oyer. Pero lo gracioso es que Fran y Oyer están aparentemente disfrazados. Porque es que tienen cachuchi, tienen unos lentes oscuros, que si tú ves la foto, tú la pasas, porque es que tú no te das cuenta que son ellos. Wow. Pablo Porte no, Pablo Porte está muy normal, con su clásico lentecito, Sí, un polochel, ahí muerto la risa sale en la foto. Pero a mí lo que me da risa es que parece que Pablo Porte, que no juega ni con sopita, y hay que decirlo, como que dijo, pero estos tigres se creen que ellos van a pasar desapercibidos. Entonces la publicación en Instagram puso Pablo Porte aquí, compartiendo en el palco VIP con los señores fulano de tal, con la señora Vengana y con la señora Sutana. Eso fue en el 2023. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Tú tienes a todos los contribuyentes de Carol ahí y lo que manejan el Ministerio de Turismo en un solo sitio. Entonces, ¿por qué tú entiendes que lo que está pasando en la zona colonial se está ejecutando por persona por separado? Pues el problema no es la ejecución, es la velocidad de la ejecución. Sí. ¿Entiendes? Eso. Yo quiero arreglar la zona colonial, yo quiero meterle mano a la zona colonial, yo quiero poner bonita la zona colonial, hay que arreglar la tubería. Excelente. Pero ¿cómo se hace eso? Calle por calle. ¿Cómo tenían que entrar? No, si vamos a dañar la calle, tenemos que arreglar el parqueo primero. Porque ¿dónde va a ir la gente? Eso es así. Ahora, si tú simplemente alteras la cosa a tu beneficio, entonces tú quiebras a todo el mundo. Sí. ¿Y qué hace la gente? Yo te voy a decir cómo termina ese cuento. Sí. Es un clásico a nivel Clásico. empresarial. Los gringos le llaman a ahogar eso. al chiquito. Los gringos le llaman a eso hostile takeover. Eso es cuando agarran y meten a una compañía en el suelo para comprarle las acciones a Shell, A vaca para muerta. tener el control de ella. Eso termina con, mira, esa esquina que tú tienes, tú sabes que a esta vaina le faltan como 10 años para que se arregle. Vamos a darte algo para que tú no te vayas sin nada. Vamos a darte algo. ¿Y qué hace la gente? Desesperar. Ya Un sale salvavidas. de ahí. Así es. Porque eso no lo van a arreglar hasta que esa gente no... Pero mira, por Dios, mi mamá era notario. Estoy hablando de los años 80. Y ella legalizó una venta de una porción de terreno de los Vicini a una persona. Los Vicini tenían una oficina en Boca Chica, estoy hablando de los años 80. Y
ella fue a legalizar ya. Y ella viene y está haciendo el cuento en casa. Y una persona que ella describió, que yo asumo por la descripción, ella dijo uno de los bichines, ella dijo el nombre, yo no me acuerdo. Yo asumo por el tiempo que será Felipe, Sí. que estaba ahí presente. Le enseñó una maqueta del proyecto que ellos tenían. Y era un proyecto turístico precioso que iba desde La Caleta hasta Sanssouci. Wow. Wow. Esa Correcto. época, estamos hablando del 80, finales del Una 80. vaina ambiciosa. ¿Entiendes? Así de simple. Pero Humberto, Que déjame decirte una cosa. Nosotros no estamos en contra del proyecto. Si le pagan al pueblo dominicano el justo precio por el pedazo que se le está dando. No 30 millones de dólares, que no es lo que vale. wow. Porque ese es el problema de estos muchachos. ¿Entiendes? La Nosotros ambición. no Ambición, estamos en contra ambición. de que ellos ejecuten una actividad económica. Pero no que su actividad económica sea de pérdida a fondo y bienes públicos. Humberto, el tiempo en televisión apremia y está premiando, pero yo quiero volver a un tema de atrás antes de que finalicemos. Y tú hablabas del parque energético. Y ahí yo quiero que tú me desmientas, que me aclares, porque se dice mucho sobre Punta Catalina, que a Danilo Medina ese sector no le perdona a Punta Catalina. ¿Qué tú me puedes agregar, Luz? No se lo perdonó, mira. No existe una cosa como un excomunista. Eso no existe. Te pueden decir que sí, te pueden hablar todos los disparates que quieran, pueden meterse empresarios, pero eso no existe. Y la verdad sea dicha, Danilo no es bueno ni con sopita, pero fue el único que en cierta forma se le empezó a enfrentar a ese grupo, porque o manda él o mandan ellos. Sí. Punta Catalina fue un plan. Te estoy escuchando. Y todo el mundo se preguntó, ¿y por qué este individuo agarra y se pone a invertir en una termoeléctrica con una fuente de combustible ya obsoleta y que aquí no se usa? Es una pregunta, sí. Que era carbón, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Muy sencillo, porque es el único combustible que ellos no controlan. Oh, ya estoy uniendo cabos. Es el único que ellos no controlan. Entonces, a Danilo se le coge con hacer una generadora eléctrica con un combustible que ellos no controlan. ¿Para qué? Para meter una generadora con un precio inferior al mercado de generación eléctrica. ¿Qué iba a suceder con las otras? Fue Tenían que bajar. una jugada magistral, entonces, ¿eh? Celso Maranzini se da cuenta, porque Celso fue el ejecutor del esquema eléctrico de ese grupo. El planificador, su nombre era Juan Manuel Paliza, si mal no recuerdo, tío de Paliza, que era el esposo de Elena Villella, pero el ejecutor fue Celso Maranzini en su calidad de en ese entonces presidente del CONEP, que es cuando se da la ley de reforma y de la empresa pública, que es cuando se le entrega a CDE, Colde y todo el mundo a ese grupo. Y le caen arriba, precisamente para que le entregue la planta. Porque ellos se dieron cuenta. Sí, se dieron cuenta de la jugada. Se arma el problema con Punta Catalina. Y es gracioso que tú menciones Punta Catalina por una sencilla razón. Sí. Tú sabes que Participación Ciudadana, el 15 de octubre del 2020, le depositó a Miriam Germán una solicitud de investigación por la sobrevaluación de Punta Catalina. Ellos hablaban de 300 millones de dólares. Yo, mediante instancia, me adherí a esa solicitud. Y yo ahora, como parte de esa instancia, al adherirme, se la envío mi adhesión conjuntamente con el documento a Jenny Berenice. Oye, eso, Giovanni. Sí, increíble. Actual Procuradora General de la República, que tiene el expediente engavetado. Después me topo yo con el informe en el medio de la investigación. ¿Y tú te acuerdas quiénes eran los miembros de la Junta que hizo el informe sobre Punta Catalina en el 2017? Te voy a decir algunos. Pepín Corripio, Celso Maranzini, Los mismos nombres de siempre. Pedro Brache,
Jaime Ariste Cuder, Monseñor Agripino Núñez Collado. Y en ese informe hay algo sumamente interesante. Porque es que el ser humano se traiciona él mismo. Sí. Cuando ellos hacen el informe, como 6 meses después, es que ellos pasan a formar parte del Consejo Nacional de Competitividad, junto con Manuel Estrella. Esto se da 6 meses antes. Y en el numeral 66 del informe, que es el párrafo 66, tú lo buscas en el informe, ellos pusieron que al consorcio Tecnimont Estrella Odebrecht, en el 2014 se le entregó un avance de $150 millones y que ese avance no se reflejó, fue descontado de las posteriores ubicaciones. Pero lo dice ese grupo, no Remberto Pichardo. Tú lo puedes cargar de público. Sí, sí, yo lo voy a buscar. Eso significa que ese consorcio se le entregaron $150 millones, que continuó cobrando como si no se le entregaran. Y el informe del 2017. ¡Wow! Sin embargo, la actual Procuradora General de la República, y sobre este tema, yo he hecho programa entero sobre el tema. Y cada vez que yo subo un programa, yo se lo mando por Twitter y por Facebook a ella. Sin embargo, esos $150 millones que dice ese grupo de Pepín Corripio, Celso Marancini, me doy a entender, Pedro Brache, que están como faltantes. Ella nunca se atrevió ni siquiera a citar a Manuel Estrella, va a preguntarle por eso. Y no existe documentación posterior de que eso se arreglara. Ay. Sin embargo, bueno, Luis Abinader chantajeó a la oposición, y tengo que usar esa palabra porque es la única que cabe. Atención, atención. Con lo siguiente. En Fituri, yo saqué el pedazo del video. Cuando se empezó a criticar la ley de fideicomiso, precisamente porque se hablaba de privatizar Punta Catalina, que al final se hizo el fideicomiso Punta Catalina y se le entregó a Celso Marancini, que ese es otro que yo no sé cuánto cargo que tiene. Dios. Porque Celso es el director de Punta Catalina. Es el ahora mismo director del CUET, Consejo Unificado de Distribuidores de Empresas Distribuidoras de Electricidad. Y también es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, ¿cuánto cargo que tiene? Hay algo en Edesur también que tiene ahí. Imagínate. Entonces, fíjate en esto. Dice él, pero ¿y a qué que le tiene miedo la oposición? A que se sepa cuánto fue que costó Punta Catalina. No, ellos pueden estar tranquilos. Ellos pueden estarse tranquilos. ¿Qué está diciendo él con eso? Si él te está diciendo a ti que tú tienes miedo de que se sepa el precio, ¿qué deducción lógica tú tienes de eso? Que hay una ilegalidad con el precio. Y él se lo está diciendo a la clara, no, que dejen ese miedo. Esto no se va a saber. ¿Qué él está haciendo? Pórtate bien o yo voy a decir el precio. ¿Cómo se llama eso? Chantaje. Así que se llama, yo no puse otra palabra. Y lo hizo y está en video. No dije que lo dijo, no, está en video ahí en el Fitur, manito, en video, yo tengo el video. Y lo subí a mis redes. Y antes santanizaban a Punta Catalina y hoy hablan bondades. Pero claro, porque ya la tienen. La idea fue hace una generación que ellos no controlaran, pero por Dios, ¿qué tienes tú que pasar para poner un panel solar? Estos tigres están haciendo parques solares, pero la tarifa del uno baja. ¿Y por qué tú crees que se pasó el pacto eléctrico huyendo en el 2021? Dime. ¿Tú sabes que la necesidad del pacto eléctrico era del 2012? ¿Sabes lo que significa eso? Que el problema que había por el cual había que firmar el pacto eléctrico en el 2012, si hubiera subsistido el 2021, según lo que ellos decían, se cae la red eléctrica. Pues no se cayó. ¿Y por qué no se cayó? Porque ellos iban haciendo los arreglos necesarios, precisamente como lo tienen que hacer empresas privatizadas. Tienen que pagar su disparate, ¿verdad que sí? Pero en el 2021 firman el pacto eléctrico y aumentan 4 veces en línea la tarifa eléctrica. Luis Abinader, cuando ve que va a haber problemas con eso, la congela. ¿Pero dónde la congeló? Arriba, 4 veces. Él no dijo, no, este desastre hay que arreglarlo, vamos a darle esto para atrás, vamos a ponerla como estaba al principio. No fue eso lo que él hizo, él congeló arriba. Entonces, eso es tan allá, que eso es como que tú pides una caja de Pampers para tu niño recién nacido hoy
y el tigre llegue 8 años después con la caja de Pampers. El tigre te toca la puerta y te diga, mira, la caja de Pampers que tú pediste fue hace 8 años. No, pero los Pampers para el niño. Mira, ese, el que cuando yo estaba en la puerta, el carajito que salió a jugar, fue ese. Eso está como el Código Penal. Entonces, si se hubiera caído, si era verdad lo que ellos decían, tú no hubieras tenido generación eléctrica. Pero mira, déjame decirte una cosa, para que tú entiendas lo que está sucediendo. Esto está conformado para que ese consorcio, y hay que llamarle haitiano dominicano, saque, como lo ha hecho durante 5 años, todo el dinero posible de la República Dominicana, y del otro lado también, porque la gente, no, la banda criminal haitiana, que el diablo, los camiones de estrella no se tocan en Haití. Las exportaciones hacia Haití han aumentado, están aumentando, varilla, cemento y rubro agrícola. Y yo te repito la pregunta, ¿por qué? Entonces, ¿cómo? Estos son los terroristas más educados que yo conozco. Ojalá y pasen de este lado. Son tan educados que se portan mejor que nosotros. No tocan ni las exportaciones dominicanas, ni las construcciones dominicanas en Haití, ni los negocios dominicanos en Haití. Y en un lugar donde la frontera, tú te vas caminando a cualquier dirección de la puerta fronteriza en cualquier sitio. Y llega un momento en que ni siquiera una palizada y tirar, que tú no sabes dónde diablo tú estás pisando. Tampoco cruzan de este lado a hacer desastre. No se llevan de rehén al síndico de Dajabón o al senador de Dajabón o de cualquier pueblo de la línea fronteriza. Estos son los terroristas más educados que yo conozco. Estos tigres son bien. Tú los puedes invitar a cenar con tu mamá porque son bien comportados con los dominicanos. ¿Cómo te explicas eso? Porque el control está en un solo sitio. Y déjame decirte algo. Cuando Luis Abinader te dice que él no tiene nada que ver con eso, que él no sabe de eso, o como dijo con la ley Mordaza, que ni una coma pusimos él está diciendo la verdad. Porque no es él que controla esto. Luis Abinader es el tipo que está en los papeles como presidente, al igual que lo va a estar otro en su lugar si dejamos que esto continúe. Aquí el presidente en funciones se llama Pablo Portes. Increíble. Primicia de eso. Así de simple. Tú lo vas a ver en todos los sitios. Tú lo vas a ver en todo lo que tiene que ver con las funciones de un presidente. Quien lo ejecuta, y tú lo vas a ver en la foto, es a Pablo Portes. Ahí para hacer tal o cual cosa, hay que hablar con Pablo, él es el ejecutor de eso, Así de simple. Tú, a cualquier proveedor de Estado, pregúntale. Pablo Portes. Pregúntale, te va a decir, no, eso hay que hablarlo con Pablo. Es así de simple. Inclusive los candidatos del PRM, es con Pablo Portes que tienen que hablar. Es así de simple. Y ese consorcio tiene, de ellos son todos, hasta lo del otro lado. Omarcito, búscate fotos de Omarcito con Michelle Martelly. Con Michelle, ¿cómo? sancionado, sí, búscatela, que están ahí. De Omarcito con Michelle Martelly, Leonel Fernández y Michelle Martelly eran uña y mugre, al punto de que el lío por los sobornos transnacionales de Michelle Martelly, ¿quién fue que dijo Nuria que se lo mandó? Para que le dieran obra, ¿quién fue en Haití? ¿Tú no te acuerdas de eso? Ay, yo no me acuerdo, ¿no? Sí. Entonces Michelle Martelly, que parte de ese consorcio, es uña y mugre con Leonel Fernández y con Omarcito. Remberto. Y él es parte del consorcio. Lo del PRM, todo tienen que bregar con ellos. Ya yo te dije con quién estaban los jefes. Hermano. De él. Y tienen 2 predilectos. Dentro de ese grupo tienen 2 predilectos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos? Ahora eso está bueno. Juégatela. Carolina y Yayo. Ay. No debería ser contrario. No debería ser Carolina No. y Yayo. Ahora me gustó. Carolina y Yayo. David. ¿Y por qué no David? Ese consorcio, mira qué es lo que pasa. Cuando tú tienes control de algo, tú no puedes tener una gente que te diga que no. Tú necesitas tener la complicidad absoluta de esa gente. Y tú le vas a pedir a esa persona que haga cosas que van contrarias a su propia formación. ¿Entiendes? Si tú agarras y le das el control de un país foráneo al tuyo, tú sabes que tú estás aniquilando el tuyo, ¿verdad? Y yo conozco a Davidcito. Davidcito yo no conocí. Yo conozco a la mayoría de ellos de hace más de 30 años. Y yo te voy a decir que con todo lo que tú puedas decir de Davidcito, no llega hasta ahí.
Mira, Davidcito no es un santo, pero de lejos. Davidcito no es bueno ni con sopita. Pero Davidcito no tiene ese nivel que tienen Carolina y Yayo. No lo tiene. A la franca te lo digo. Ninguno de ellos lo tiene. Por eso es que pero por Dios, Carolina se aparece en un jet privado a Cabo Rojo. ¿Tú te crees que los asesores de Carolina no le dijeron, pero que tú no puedes hacer eso? Tú ni puedes ir a Cabo Rojo porque el país no estaba en la comisión. Y mucho menos aparecerte en un jet. Pero no le importa. Sí. Oye, apareció para allá. Así en un jet sin problema. ¿Entiendes? Porque es que ya no le paran a nada. Así de simple, no tiene que ver con nada. Hermano. Y Yayo, mi amigo Yayo, mi hermano Yayo, es más frío que Carolina. Es mucho más frío. Es tranquilo. Pero es la misma línea. Esos son los dos favoritos de ese grupo. Eso no van a decir que no. Remberto, gracias de corazón, muy contento. Y tiene una deuda aquí porque se quedaron muchos temas. Tiene que volver aquí, tiene que volver. Se quedaron muchos temas. Hay que abrir un espacio aquí que venga regularmente. Cuando quieran. Gracias a todo el público de Despertar Político. Será hasta una próxima entrega. Muy contento con esta entrevista con el doctor Remberto Pichardo. Adelante, director.